Hay personas que gustan de correr todas las mañanas, pero no siempre es lo mejor para la salud. Bienvenidos navegantes del abismo, gracias por estar en una misión más de ñaca ñaca, donde escuchamos las anécdotas más aterradoras de nuestros escuchas y nos adentramos más y más al mundo de lo inexplicable. En esta noche tenemos un invitado especial proveniente de una de las partes más enigmáticas de la Ciudad de México, Tepotzotlán, un rincón que es famoso por ser recipiente de múltiples misterios inexplicables. Buenos días, Lizeth, ¿cómo te encuentras? Hola, muy contenta de estar aquí. Y sí, como lo mencionas, Tepoztlán es muy famoso por sus historias. A todos nos ha pasado algo, ya sea de niños o de más grandes, pero a todos nos ha pasado algo. Y pues ya estamos acostumbrados, solo tomamos precauciones. ¿Precauciones? ¿A qué te refieres con eso? Sí, la mayoría aquí tiene sus casas tapizadas con santos u otras figuras religiosas. Algunos cuelgan tijeras en las puertas o simplemente ponen sal en las ventanas y puertas. Parece exagerado, pero uno nunca sabe. Suena bastante interesante. Dime, ¿esto está relacionado con la historia que nos traes la noche de hoy? Sí, claro, muy relacionado. ¿Te parece que la escuchemos? Mira, Tepoztlán es una comunidad semirural. La gente aquí siempre ha sido muy supersticiosa. Creen mucho en las brujas, en los fantasmas, en los ovnis, etc. Yo siempre estuve entre dos mundos. Mis papás trabajaban en la Ciudad de México, por lo que en las mañanas nos íbamos para allá y en las noches regresábamos a Tepoztlán. Así es que yo también estudiaba en la ciudad y dormía en Tepo, por lo que no tenía amigos donde vivía, solo mi abuelo, que en paz descanse. Él siempre ponía sal en mi puerta y unas tijeras bajo mi almohada para evitar que me llevan las brujas. A mis papás se les hacía una tontería, pero lo dejaban hacerlo, y cuando crecí también pensé que era algo sin sentido y un desperdicio innecesario de sal. Mi abuelito siempre me decía que tuviera cuidado, porque las brujas se llevaban a las niñas bonitas. Ya sabes, amor de abuelo. Siempre me protegió y nunca dejó que me pasara nada. Hace poco, debido a la pandemia, podía dedicar un poco más de tiempo para cuidarme. Ya no tenía que ir hasta la Ciudad de México para trabajar, podía hacerlo todo desde casa. Un día salí a correr por la mañana. A mí me gusta correr por la mañana porque puedo ver el amanecer. Y ese día estaba dispuesta a romper mi récord personal, cuando de repente vi a una señora tirada en medio de la calle, así medio desnuda, solo cubierta con un trapo que pues únicamente le alcanzaba a tapar la espalda. Yo estaba aterrada por todo lo que he visto en Ciudad de México. Rápidamente me acerqué y le pregunté si estaba bien a la señora, yo con el temor de que regresara el que le había hecho algo. Entonces escuché a la señora sollozar y la vi retorcerse un poco, por lo que olvidé mis miedos, me acerqué a ella y estaba muy fría, su piel se veía como traslúcida, podía ver las venas a lo largo de su cuerpo arrugado, y cuando la toqué la señora comenzó a gritar desesperada. Yo caí de espaldas solo de la impresión, y vi a la señora cómo comenzó a arrastrarse con sus propias uñas. De repente se quedó quieta, medio torcida, con sus brazos encorvados. Me volteó a ver, como evaluándome. La risa que soltó al verme jamás se me va a olvidar. La escucho cuando camino, cuando me voy a dormir. Me parece que incluso ahora la estoy escuchando. Es una carcajada nasal, atronada, como triunfante, como si fuera una hiena llamando a otras de su manada. Retrocedí. Obviamente estaba asustada, pero no podía dejar de ver su cara burlona. Escuchamos un ruido, ella volteó a ver y, como si me liberara, me eché a correr. No sé qué ocurrió, sentí que no avanzaba nada. Seguí escuchando su carcajada de hiena y regresé al mismo lugar donde encontré a la anciana en el suelo, solo que ella ya no estaba ahí. Recordé lo que me dijo mi abuelo, que las brujas solían engañar a las personas, que confunden como los sentidos, y por lo que di la vuelta y me eché a correr en otra dirección. Rápidamente llegué a casa y me encerré
Por primera vez llegué a poner sal en las entradas de mi casa. Me imagino que no es toda la historia. No, claro que no. Después de unos días, ya habiendo sobrepensado lo que ocurrió, me había convencido de que había sido mi imaginación. Probablemente era una señora borracha o drogada. La verdad no lo sé, pero lo que pasó después simplemente no podía entenderlo. Buscaba recuperar mis viejos hábitos. Salía tomando otras rutas. Habitualmente por la mañana me servía un vaso de jugo colado, pero una vez cuando lo bebí sentí como grumos de la naranja, pero al verlo vomité. Todo lo que había desayunado se fue. El vaso estaba lleno de pequeños gusanos blancos, eran muchos. Me puse a revisar las naranjas, pues también estaban llenas de gusano. Las acababa de partir y estaban perfectas. A la fecha no me lo explico. Probablemente haya sido brujería. Es algo que ocurre cuando realizan un trabajo para dañarte. Sí, yo también pensé lo mismo. Estaba preocupada. Pasaron muchas cosas. Podría decirse que no eran tan alarmantes, pero sí me daban miedo. Se prendía la radio y tenía una sensación como constante de que alguien me estaba viendo. Golpeaban las ventanas y se escuchaba pues gente caminar en el techo y no había nadie. Una vez levantando el patio de mi casa, encontré una bolsa negra. Te juro que pensé que era basura. La levanté y la solté inmediatamente. Desprendí un olor a muerto. Sentí que tenía como algo, como un cuerpo. No quise ya ni tocarla. Llamé a la policía. Pensé que era el cuerpo de un niño. Solo se veía cabello que salía cuando pues la solté. Cuando llegó la policía, abrieron la bolsa y el olor era horrible. Por fortuna solo encontraron una trenza de pelo y el cuerpo decapitado de un cabrito. Me pidieron que no me alarmara porque probablemente me estaban haciendo brujería. Uno de los policías insistía en que eran puras supersticiones, pero la otra policía me habló de una bruja blanca que ella conocía, que me podía ayudar. Me dio ya su teléfono para que le enviara un WhatsApp y pues eso hice. Me comuniqué con ella y me decía que tenía su agenda muy ocupada, pero que me iba a hacer un espacio. Cuando asistí a donde vivía, que era a las orillas de la Ciudad de México, su casa estaba en medio así de la nada, construida únicamente con ladrillos, pero era muy amplio por dentro. En la entrada tenía unas jaulas con gallos y gallinas y en la puerta había como esos... Era un arreglo con ramas como maíz negro. Cuando me abrió no me sorprendió, era una señora cualquiera con pues una sonrisa amable. Me invitó a pasar y se me quedó viendo hasta que me preguntó qué me afligía. Le conté la situación y ella preocupada me explicó que había visto a una bruja, que probablemente después de un aquelarre. Según esto, es una especie de reunión que hacen las brujas donde bailan y se desnudan y hacen rituales para acercarse al diablo. Decía que es cuando sus energías pues son más fuertes, por lo que probablemente me había querido atrapar, pero como me escapé, pues la bruja se enojó y ahora quería terminar lo que empezó. Decía que las brujas malas, pues así son, envidiosas y rencorosas, que nunca dejan ir a nadie. Total que la señora se levantó y tomó unas ramas y un cigarro que sacó de un cajón. Ya lo encendió y comenzó a echarme humo en la cara mientras sacudía como las ramas. Tomó un huevo y lo frotó en mi frente y en mi espalda. Era todo muy extraño, como si estuviera soñando. Cuando terminó, quebró el huevo en el vaso de agua y salieron gusanos envueltos en como marañas de cabello negro y como con sangre.
La bruja se le quedó viendo, tratando de leer entre los espacios del agua. Sacó de un cajón un cuchillo y lo acercó al fuego y me explicó que me tenían enganchada con algo como bien fuerte, que necesitaba cruzarme las venas o algo así. Por lo que tomó el cuchillo y marcó pequeñas cruces en mi cuerpo, haciendo como pequeños cortes, uno en el cuello, uno en cada mano, cerca del nacimiento del pelo. Ya cuando me fui, me dijo que debía hacer eso 2 veces más. Cada vez me iba a costar más trabajo ir, pero que lo tenía que hacer, que no importara lo que pasara. ¿Y lo hiciste? Sí, y la señora tenía razón. Me era cada vez más difícil ir. Había días en los que una depresión muy fuerte me atacaba y ya no quería salir de la cama. Me sentí cansada, como si estuviera así drenándome la energía. Me hice muchas pruebas de COVID pensando que estaba enferma, pero pues siempre salía negativas. Y siempre que regresaba a que me hicieran lo de las cruces, me sentía pues más tranquila, como liberada. Pero pues nada más duraba unos días. Alguna vez mientras dormía, sentí que me estaban observando, por lo que abrí los ojos y cuando pude acostumbrarme a la oscuridad, vi a la bruja en el techo de cabeza. Esa anciana que vi tirada en el camino y con esa misma mirada y la misma sonrisa, solo que todo se sentía y sonaba lejano. Incluso yo me di cuenta enseguida de que estaba soñando y pues intenté despertarme antes de que me alcanzara, y cuando casi lo hizo yo me desperté sudando y ya estaba bien adolorida y desperté y tenía arañazos y una marca de mordida en el brazo que me dolía muchísimo. Pasó algún tiempo y ya doña Mari, la bruja que me cruzaba, estaba terminando de protegerme con las crucecitas. Faltaban únicamente 2 sesiones, cuando comenzó a empeorar. Siempre que me asomaba por la ventana de mi casa, veía a la bruja. Nunca de manera clara, como si fuera un espejismo, pero veía sus 2 ojos brillantes. Siempre me estaban observando. Nunca se movía ni hacía nada. Solo se quedaba mirándome. Dime, ¿alguna vez la confrontaste? No, nunca. ¿Qué iba a hacer? Yo la dejaba fuera. Mientras no se metiera a mi casa, estaba más que satisfecha. Recuerdo una vez que se abrió la ventana violentamente. Se rompieron los vidrios y yo corrí a ver qué había pasado. Vi los vidrios en el suelo y me asomé por la ventana y la bruja estaba ahí. Parecía que estaba sonriendo, pero estaba demasiado oscuro para corroborarlo. Yo sabía que estaba sonriendo y le grité. Le grité que me dejara en paz ya, que yo solo había buscado ayudarla en ese momento. Y su semblante cambió. Se enojó muchísimo. Se había molestado por lo que le dije y entonces cerré la ventana y fui por unas bolsas negras y la bruja seguía ahí inmóvil, mirándome fijamente, y tapé la ventana, pero aún sentía su mirada. Esa misma noche soñé con ella. Estaba flotando de espaldas donde la encontré la primera vez. En sus manos tenía como unas cuerdas anudando, mientras su cabello crecía rápidamente hasta caer al piso. El sonido de su risa de hiena comenzó a volverse ensordecedor. Tapaba mis oídos, pero no podía dejar de oírla. Me arrodillé en el piso que estaba transformado en el cabello de la bruja y noté que sus manos brotaban diminutas de las pequeñas sábanas y me agarraban y me rasguñaban. Cuando volteé a ver a la bruja, se acercaba flotando con el rostro derretido
Intenté soltarme, pero me hundía más y más en su cabello. Me desperté sudando, tenía cabello en la lengua y una sensación de que seguía atrapada, que no desaparecía. Hasta que fui a mi penúltima sesión, entonces me liberé. Al menos de eso. Me explicó doña Mari que la bruja sabía que estaba perdiendo y que estaba desesperada, que nos veríamos la siguiente semana, que no faltara la última sesión sin importar qué pasara. Supongo que la bruja no se rindió, ¿cierto? No, la última vez iba camino en el carro a mi última sesión. No estaba lejos de llegar a mi destino, cuando te juro que una mano salió de mis manos y giraron violentamente el volante. El carro giró varias veces y me quedé inconsciente un buen rato. Al parecer no le había pegado a nada. Sentí que me jalaba y era la bruja intentando sacarme del carro, pero el cinturón la detenía y me incorporé medio aturdida sin perderla de vista y comencé a gritar que me soltara. Ella me gritaba que yo era suya y que que nunca me iba a dejar ir. Me jalaba el pelo y sentía su baba caer sobre mi brazo con el que intentaba sacarme. De repente sentí un dolor muy, muy grande. La maldita me había mordido el brazo. Comencé a gritar más fuerte y a golpearla como pude. Los carros comenzaron a detenerse. Pensaban que el grito era porque estaba herida y cuando se acercaron no había pasado nada, ni unos segundos desde que mi coche se había detenido en medio del camino. No hubo un accidente, solamente me quedé dormida mientras manejaba. Afortunadamente algo me hizo a la orilla. Creo que era mi abuelito. Podía sentirlo acompañándome en el último tramo que llegué ya con doña Mari y me cruzó por última vez. Sentí que nada podía tocarme. Me explicaron que lo que me hicieron era para evitar que me hicieran daño, que probablemente toda mi vida cargaré con el odio de esa bruja, pero no me iba a poder tocar. Es difícil cargar con los rencores, nos pesan y nos persiguen. Esa bruja vivirá toda su vida frustrada por no conseguir lo que desea. Lamento que tengas que cargar con ese peso. Tú no te preocupes, puse cortinas en la ventana para no verla. Créeme, nunca me había sentido tan protegida. Aún la veo parada fuera de la ventana, observándome con un semblante enojado siempre y sin expresión. Pero ahora sé que no puede hacerme nada y que siempre estará mi abuelito para cuidarme por si algo pasa. Como dicen por ahí, hay que tomar de lo malo lo bueno. Sí, tienes razón. Siempre es una buena filosofía sacar lo mejor de una situación difícil. Muchas gracias, Lisette, por contarnos tu historia y permitirnos transmitirla. Ha sido muy educativa. Y bien, queridos navegantes del abismo, les agradezco nos hayan acompañado en esta gran travesía, donde pudimos escuchar que la fuerza de la magia y la aprehensión de un ser malévolo pueden llevarnos a la desesperación. En fin, mis queridos radioescuchas, no olviden que pueden contactarnos para contar sus historias terroríficas de lo paranormal. Recuerden no jugar con aquello que no comprenden y espero que nos acompañen en nuestro siguiente programa. Les deseo terribles pesadillas. Esto fue ñaca ñaca.